Mis padres mudaron a mi exacosador a su casa porque solo llevó el amor demasiado lejos, pero la asociación de propietarios los obliga a vender la casa para refugiar a un convicto. Este desastre comenzó hace 8 meses, cuando por fin dejé a mi exnovio Toby. Nuestra relación duró casi 3 años, un tiempo lleno de señales de alerta que yo ignoré por completo. Supongo que estaba enamorada, o alguna de esas excusas que una se cuenta. Hoy veo el amor con otros ojos, mucho más cínicos. Nunca me puso una mano encima, pero hay venenos que no dejan marcas visibles en la piel. Se presentaba en mi trabajo sin previo aviso, solo para vigilarme. Revisaba mi teléfono mientras yo estaba en la ducha, buscando no sé qué traiciones. Cada amigo mío era un sospechoso, cada decisión era sometida a su juicio. Tenía una opinión sobre mi ropa y hasta sobre la comida en mi plato. Cuando le dije que me sentía asfixiada, su respuesta era siempre la misma. Decía que su amor era tan grande que no podía evitarlo, que era su instinto protegerme. El punto de quiebre fue una aplicación de rastreo que instalé en mi teléfono. Mi celular comenzó a fallar. Se movía con una lentitud desesperante. Mi amiga, que sabe de tecnología, lo revisó por mí y la encontró oculta. Era una aplicación espía. ¿Cómo podía haber llegado tan lejos? Supe de inmediato que había sido él, pero Toby lo negó con una frialdad que me heló la sangre. Mantuvo su mentira hasta que ya no tuvo escapatoria, acorralado por la evidencia. Dijo que lo hizo por mi seguridad, por si algo malo me sucedía. Añadió que si yo no tenía nada que ocultar, no debería tener ningún problema con eso. En ese instante, supe que debía escapar de allí. Ya no podía más. Pero romper con Toby no era tan simple como decirlo y ya. Cada intento de terminar era respondido con disculpas teatrales y regalos costosos. A veces incluso amenazaba con hacerle daño si yo lo dejaba para siempre. Hacía guardia por horas fuera de mi apartamento, como una sombra persistente. Mi buzón de voz se llenaba de mensajes suyos, ahogados en llanto. De algún modo, él siempre sabía dónde encontrarme, a dónde iba a ir. El miedo me obligó a refugiarme en casa de mi amiga. No podía estar sola. Mis padres sabían que habíamos terminado, pero Toby siempre los había conquistado. Con ellos era el hombre perfecto, siempre encantador y atento. Le llevaba flores a mamá y ayudaba a papá con tareas del jardín. Cuando les conté la verdadera razón de la ruptura, no quisieron entenderlo. Quizás no esté tan equivocado. Un hombre puede ser muy intenso cuando ama de verdad. Mi madre añadió su propia perspectiva, con una sonrisa condescendiente que me dolió profundamente. Deberías sentirte halagada. No todas las mujeres encuentran a alguien que las ame tanto. Las cosas empeoraron, a pesar de que le dejé claro que no quería verlo cerca. Empezó a aparecer en mi trabajo con una frecuencia alarmante. Trabajo en una empresa pequeña, así que mi jefa no tardó en notar la tensión. Su presencia constante se sentía como una nube oscura sobre mi escritorio. Llegaba con excusas tontas, como dejar algo que habíamos olvidado o supuestos planes para almorzar. Le conté toda la verdad a mi jefa, quien fue increíblemente comprensiva. Sin embargo, me advirtió que si la situación continuaba, tendría que llamar a la policía. No sabía que ese momento llegaría tan pronto. 2 semanas después, un miércoles por la tarde, Toby irrumpió en la oficina. Exigía hablar conmigo en ese mismo instante. La recepcionista le dijo que yo estaba en una reunión importante, pero él la empujó a un lado. Entró a la fuerza en la sala de juntas, justo cuando yo presentaba un proyecto a un cliente. Empezó a gritar que yo ignoraba sus llamadas y que estaba siendo completamente irracional. Mientras mis compañeros intentaban sacarlo de allí, mi jefa marcó las 911. La policía llegó en menos de 10 minutos y lo arrestó por allanamiento y alteración del orden público. Yo solo podía temblar y llorar, paralizada por la vergüenza y el miedo. Los agentes me tomaron una declaración detallada en una sala aparte. Cuando les hablé de la aplicación de rastreo y del acoso constante, supe que me estaban tomando en serio. Me animaron a presentar una denuncia formal por acoso, una que llevaba tiempo considerando. Pasé el día siguiente en la comisaría, documentando cada incidente con una defensora de víctimas. Teníamos registros de decenas de llamadas y mensajes diarios, fotos de los regalos no deseados en mi puerta. También teníamos capturas de pantalla de perfiles falsos que él usaba para vigilarme en redes. Las declaraciones de mis compañeros de trabajo completaron el cuadro. El detective afirmó que el comportamiento de Toby constituía acoso sin lugar a dudas. Por recomendación de todos, solicité una orden de restricción esa misma tarde. La jueza me concedió de inmediato una orden temporal de alejamiento. Le exigí a Toby mantenerse a 150 metros de mí,
de mi casa y de mi trabajo. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar un poco. Aquí es donde mis padres convirtieron mi pesadilla en un infierno familiar. Toby salió bajo fianza, y lo primero que hizo fue llamarlos. Les contó entre lágrimas lo arrepentido que estaba, y que solo necesitaba un lugar donde quedarse. Su arrendador lo había echado al enterarse de los cargos penales en su contra. Sin siquiera consultarme, lo invitaron a quedarse en su habitación de invitados. Me enteré 3 días después, cuando mi madre me llamó con un tono extrañamente dulce. Me preguntó por qué no respondía a las llamadas de Toby y sugirió que debía escucharlo. Dijo que él estaba devastado y solo quería arreglar las cosas. Cuando mencionó que se estaba quedando con ellos, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Perdí el control y comencé a gritarle por el teléfono. Mi padre tomó el auricular. Su voz era dura y no admitía debate. Es momento de que retires esa denuncia y arreglen esto. Nosotros podemos ser los mediadores. Me dijo que Toby les había explicado todo y que era un gran malentendido. Según mi padre, Toby actuó así porque yo me estaba portando de una forma difícil. Luego mi madre volvió a la línea, con un tono casi suplicante. Cielo, Toby parece genuinamente arrepentido. Deberías ver su cara. Creo que si te sientas con él un par de horas podrán solucionar todo. Les exigí que lo echaran de su casa, pero solo me interrumpen para defenderlo. Mi padre me acusó de ser dramática, diciendo que se espera que los hombres luchen por quien aman. Mi madre insistía en que no entendía por qué yo era tan fría e implacable. Colgué el teléfono cuando mi padre me acusó de arruinarle la vida a un buen hombre. Llamé a mi abogada de inmediato, con las manos temblando de rabia. Mi abogada me explicó la situación con calma y claridad. Como la casa de mis padres no estaba en la orden de restricción, Toby no la violaba técnicamente. Sin embargo, podíamos solicitar una modificación para incluir esa dirección específica. El hecho de que mis padres estuvieran facilitando el contacto lo hacía necesario. Decidí proceder sin dudarlo. Les envié a mis padres una carta certificada con un plazo de 48 horas. Mi madre llamó histérica en menos de 1 hora, acusándome de tratarlos a ellos como al pobre Toby. Mi padre me envió un mensaje de texto cortante y desafiante. No echarán a Toby por mi ultimátum, y no abandonarían a alguien necesitado. La audiencia judicial se desarrolló exactamente como mi abogada había anticipado. La jueza revisó todas las pruebas del acoso sistemático de Toby. Escuchó cómo mis padres lo alojaban a sabiendas y seguían presionando para contactarlo. Concedió la modificación de la orden sin dudarlo ni un segundo. La ley estaba de mi lado. Esa misma tarde, la policía notificó a Toby en la casa de mis padres. También les notificaron a ellos, advirtiéndoles de las consecuencias legales si permitían que él volviera. Esa noche me llamaron, pero su tono había cambiado por completo. Ya no estaban enojados, ahora tenían miedo. Mi madre lloraba, diciendo que no se había dado cuenta de la gravedad del asunto. Mi padre, por otro lado, estaba mucho más callado que de costumbre. Admitió que quizás, solo quizás, se habían equivocado en su juicio. Pero incluso en ese momento no lo entendían del todo. No realmente. Seguían hablando de esto como un drama de pareja que necesitaba más comunicación. Les expliqué con la poca paciencia que me quedaba, mi voz sonaba plana y agotada. El comportamiento de Toby es un delito. Se llama acoso y está penado por la ley. Les dije que yo tenía miedo genuino por mi seguridad física. Al darme refugio, ustedes solo estaban facilitando su obsesión, o algo mucho peor. Durante 3 semanas no supe de ellos. El silencio era una frágil promesa de paz que comenzaba a creer posible. Toby había encontrado otro lugar, y yo sentía que por fin podría empezar a respirar de nuevo. Luego mi madre llamó, al principio con una voz suave, solo para saber cómo estaba. Parecía intentar comprender mi perspectiva, e incluso susurró una disculpa por no haber tomado en serio las acciones de Toby. Pero la semana pasada quedó claro el verdadero motivo de su llamada. Me contactó un domingo por la noche, con la voz rota por el llanto. Me explicó que la Asociación de Propietarios les envió una notificación legal. La presencia policial en su dirección, cuando sacaron a Toby, había activado una investigación formal. Ahora los acusaban de operar una pensión ilegal y de violar los convenios del vecindario. La asociación exigía documentos sobre la estancia de Toby en su casa. Los amenazaban con multas por exceder las normas de ocupación. Incluso les advirtieron sobre gravámenes o una venta forzada de la propiedad. Habían contratado a un abogado que costaba miles de dólares que no tenían. Entonces, me lo pidió.
Mi madre me suplicó que contactara a mi abogada para levantar la prohibición sobre su dirección. Creía que así demostrarían que los problemas legales estaban resueltos. El teléfono se sintió helado en mi mano. Le expliqué que la orden no era un interruptor que pudiera apagar a voluntad. Existía para protegerme de un hombre arrestado por acosarme. Mi madre se quebró por completo al otro lado de la línea. «Vamos a perder la casa». Dijo que las multas y los gastos legales eran más de lo que podían permitirse. Aseguró que Toby se estaba quedando al otro lado de la ciudad. Que no me había molestado desde que la orden se modificó. Según ella, eso probaba que había aprendido la lección. Le recordé que 3 semanas de obediencia no borraban meses de terror. «Ya hicimos lo que querías», respondió, su voz teñida de amargura. «Esto es pura venganza». La acusación me golpeó con una fuerza helada. Tuve que luchar para que lo sacaran de su casa. Unos padres normales habrían tomado esa decisión desde el primer momento. Mi padre fue mucho más directo. «Si de verdad te importara tu familia, trabajarías con nosotros para resolver esto». Su lógica era puramente económica. Temía que los gastos legales y una posible venta forzosa de la casa disminuyeran su futura herencia. Honestamente, no hay nada que pensar. La orden existe porque Toby me acosó hasta el punto del pánico. Mis padres tienen problemas porque decidieron alojar a mi acosador después de su arresto, sabiendo que existía una orden de protección. Mi abogada fue clara como el agua. Modificar la orden sería un grave error, tanto legal como para mi seguridad. Los casos de acoso a menudo incluyen periodos de falsa calma. Los perpetradores fingen haber seguido adelante, solo para escalar su comportamiento después. Cada medida que tomamos tenía un propósito, y debilitarlas podría empeorar las cosas. Toby podría ver esto como una manipulación exitosa. ¿Qué le impediría buscar otras formas de eliminar las restricciones? Además, mi abogada me explicó que el proceso no sería simple. Tendría que presentar una solicitud, asistir a otra audiencia y potencialmente enfrentar a Toby de nuevo. La jueza querría entender por qué de pronto me sentía segura para retirar las protecciones. Me haría parecer como si ya no tuviera miedo, lo cual es completamente falso. Y lo más importante, quitar la dirección de mis padres del documento ni siquiera resolvería su problema. La actividad delictiva documentada ya había ocurrido en su propiedad. Lo que mis padres me estaban pidiendo era, en esencia, algo imposible. Sus acciones habían provocado consecuencias que ninguna firma podría borrar. Sinceramente, no siento la menor culpa por los problemas que ellos mismos causaron. Pero, aún así, me pregunto si ustedes creen que debería intentar hacer algo, simplemente porque son mis padres. Les agradezco sinceramente a todos su genuina preocupación, pero no tienen por qué preocuparse por mí. Tengo amigas maravillosas, una abogada competente, y además, a la policía actuando a mi favor. Una de las novedades es que me puse en contacto con la vecina de mis padres. Necesitaba entender lo que realmente estaban enfrentando, más allá de la versión que ellos contaban. Me dijo que la presencia policial, definitivamente, había llamado la atención de todo el vecindario. La policía había ido 2 veces en pocas semanas, algo imposible de ignorar. Varios residentes se quejaron formalmente ante la asociación de propietarios. Hablaron de actividad sospechosa y mencionaron específicamente la dirección de mis padres. La investigación no era solo por violar los convenios del vecindario. También indagaban si mis padres subarrendar sin permiso, rompiendo los términos de su hipoteca. Lo que yo no había entendido era la magnitud del engaño de Toby. Él se presentaba ante los vecinos como el nuevo inquilino de mis padres. Les dijo a varias personas que estaba alquilando la habitación de invitados a largo plazo. Lo veían entrar y salir a todas horas, traer amigos, actuar como si viviera allí. Cuando la policía lo sacó, para el vecindario parecía el desalojo de un inquilino peligroso. La vecina también mencionó algo que me heló la sangre. Toby había incomodado a otros residentes antes del incidente con la policía. Se había acercado a varias mujeres para preguntar por mí. Quería saber si me habían visto de visita últimamente o si estaba saliendo con alguien nuevo. La gente encontró sus preguntas inapropiadas, especialmente porque se presentaba como mi exnovio. Eso lo confirmaba todo. Toby había estado usando la casa de mis padres como una base de operaciones. Desde allí seguía acosándome y tratando de recabar información sobre mi vida. Esto también explicaba por qué la asociación de propietarios adopta una postura tan dura. Desde su perspectiva, mis padres estaban protegiendo a alguien que acosaba a otros y hacía que los residentes se sintieran inseguros. Mientras tanto, las llamadas de mis padres se volvían incesantes.
Mi madre dejó un mensaje de voz, con la voz temblorosa y desesperada. Dijo que ya superan los $5.000 en honorarios legales. Su abogado les había dicho que su mejor opción era demostrar que no había actividad delictiva en curso. Mi padre alternaba entre la culpa y la ira. En una llamada dijo que estaba decepcionado de la persona en la que me había convertido. La hija que yo crié jamás dejaría que sus padres perdieran su casa por algo tan insignificante. En otra, cambió de táctica, intentando culparme a mí. Si de verdad creías que era peligroso, debiste advertirnos antes de dejar que se quedara. Como si yo no lo hubiera intentado por todos los medios. Sabían que Toby había sido arrestado y que existía una orden de restricción. Les envié una carta certificada dándoles 48 horas para sacarlo. No hicieron nada. Ahora se están ahogando en las consecuencias de sus propias decisiones. Hay fácilmente una docena de mensajes donde les explicaba el comportamiento de Toby. En ellos les pedía apoyo y les advertía de las consecuencias de alojarlo. A lo largo de esta pesadilla, mis padres no me han preguntado ni una sola vez cómo estoy. No les ha importado si me siento segura. Solo les importa no perder dinero. Es duro admitirlo como hija, pero para ellos solo soy una herramienta para solucionar su problema. Ayer recibí una llamada del amigo de Toby, Nick, diciendo que Toby le pidió que se comunicara para disculparse y pedirle que reconsiderara modificar la orden para que mis padres no perdieran su casa. Según Nick, Toby ahora entendía que su conducta fue inapropiada. Aseguró que estaba en terapia y que su único deseo era arreglar las cosas. El aire en mis pulmones se sintió de pronto helado. Le recordé con calma que Toby tenía prohibido contactarme de cualquier forma, incluso a través de terceros. Le aclaré que su llamada era una violación directa de esa orden y que él mismo podría enfrentar problemas legales. Su sorpresa fue evidente al otro lado de la línea. Se disculpó de inmediata y prometió no volver a llamar. Apenas colgué, informé del incidente a mi abogada. Toby sigue buscando formas de manipular la situación. Intenta burlarse de la orden judicial que lo aleja de mí. Esta llamada huele a la influencia de mis padres, pues la petición era demasiado específica para no venir de ellos. Cada intento solo confirma que mantener la orden fue lo correcto, y que ellos merecen enfrentar las consecuencias. Si la realidad no los ha hecho entrar en razón, quizá las deudas y los abogados lo hagan. Yo ya no voy a discutir con ellos. ¿Qué razón el dinero? La semana pasada por la mañana, un detective me llamó pidiéndome que fuera a la comisaría. Mencionó que había novedades en el caso de Toby, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Nunca me habían citado para algo así, por lo que no sabía qué esperar. Mi corazón latía con fuerza mientras conducía hacia allí, imaginando toda clase de escenarios. Ya en la estación, el detective me explicó la situación. Habían recibido la llamada de un hombre llamado James, el actual compañera de piso de Toby. James se había sentido muy incómodo con su comportamiento y finalmente contactó a la policía. Había descubierto objetos sumamente perturbadores entre sus pertenencias. Al parecer, Toby pasaba horas encerrado, pegado a su computadora, mirando mis perfiles en redes sociales. Imprimía páginas y las organizaba en carpetas. James incluso lo sorprendió en llamadas donde Toby preguntaba por mí, por mi rutina, pidiendo que le dijeran dónde me habían visto. El punto de quiebre para James llegó un día que ayudaba a Toby a mover unas cajas. Una bolsa de compras cayó al suelo, volcándose por completo. Decenas de fotos mías se esparcieron por el piso, incluidas algunas muy recientes tomadas sin mi consentimiento. Junto a ellas había notas con mi horario, mapas con mi apartamento y mi trabajo marcados con círculos. Peor aún, encontró lo que parecían ser planes detallados para acercarse a mí en diferentes lugares. Cuando James lo confronta, Toby se puso a la defensiva. Solo intento limpiar mi nombre, ¿entiendes? Necesito quitarme de encima esa orden de restricción. James le dijo que todo aquello parecía evidencia de acoso. Entonces Toby estalló, acusándolo de traicionarlo como a todos los demás. Esa misma noche, James lo escuchó hablar solo en su habitación. Toby planeaba contactarme a pesar de la orden, convencido de que encontraría la forma de hacerme entender que pertenecemos juntos. Dijo que Toby sonaba cada vez más desconectado de la realidad. A la mañana siguiente, esperó a que saliera de casa y llamó a la policía. Cuando los detectives registraron la habitación, encontraron pruebas todavía más inquietantes. Descubrieron un diario donde Toby detalla sus pensamientos sobre mí y sus planes para recuperarme. Sentí una náusea profunda al leer algunos extractos que el detective me mostró. Toby describe fantasías donde, tras una conversación, yo le suplicaba que volviéramos.
Tenía planes para nuestra boda, para nuestros hijos, e incluso había elegido sus nombres. Lo más perturbador eran sus teorías sobre por qué yo había obtenido la orden. Estaba convencido de que mis amigas y mi abogada me habían manipulado para que le tuviera miedo. Creía que si lograba hablar conmigo a solas, yo entendería que ellas nos separaban por celos. El diario incluía planes para acercarse a mí sin violar técnicamente la orden. Había investigado la distancia exacta y trazado rutas para estar cerca, pero fuera del rango prohibido. Las últimas entradas del diario se volvían cada vez más erráticas y obsesivas. Sus palabras apenas tenían sentido, saltando de un pensamiento paranoico a otro. El propio detective cree que el compañero de piso pudo haber evitado una verdadera tragedia. Con estas nuevas pruebas, presentaron cargos adicionales por acoso y arrestaron a Toby esa misma mañana. Esto ya no era una simple violación, podría significar tiempo en la cárcel. Salí de allí sintiéndome completamente abrumada, más asustada que nunca. Por un lado, esto escalaba a un nuevo nivel. Podría enfrentar cargos serios y ser encerrado. Pero al mismo tiempo, la profundidad de su locura me aterraba. No sé de qué sería capaz si no lo detienen. Hasta ahora el sistema de justicia está funcionando, pero no puedo sentirme tranquila hasta que haya un resultado concreto. He tenido que aumentar mi seguridad de formas que prefiero no detallar. Suena paranoico, lo sé, pero después de ver esas pruebas, ninguna precaución parece exagerada. Es posible que mi ex, con su obsesión, llegue a leer esto. Si es así, probablemente reconozca cada detalle a pesar de los nombres cambiados. Ayer por la mañana, la vecina de mis padres me llamó con noticias. Me preguntó si sabía lo que había pasado la noche anterior en su casa. Su tono de voz se volvió serio muy rápido. Mencionó patrullas y camiones de bomberos afuera de la propiedad hasta casi la medianoche. Una corazonada, una mala experiencia o como quieran llamarlo. Pero lo supe. Tenía que ser Toby. Colgué y llamé a mis padres de inmediato. Mi madre contestó, su voz cargada de un mal humor que confirmaba mis peores miedos. Me contó que Toby había conseguido la fianza de alguna manera. El detective me había asegurado que lo mantendrían detenido, pero la decisión final era de un juez. Para las 10 de la noche, Toby estaba en la puerta de mis padres, borracho y completamente fuera de sí. Mi madre dijo que empezó a golpear la puerta con los puños, gritando para que la abrieran. Cuando mis padres se negaron a abrir y le gritaron por la puerta que iban a llamar a la policía, él se quebró. En lugar de marcharse, dio la vuelta hacia el patio trasero y desató el caos. Sentí el estruendo de las sillas de jardín al estrellarse contra los cristales de las ventanas. El sonido del vidrio haciéndose añicos me heló la sangre. Escuché cómo destrozaba las decoraciones del jardín y arrancaba las luces solares del suelo. Estaba completamente fuera de sí. Mi padre, en un arranque de orgullo, intentó salir para enfrentarlo directamente. Toby ni siquiera lo dudó y lo empujó con una fuerza brutal. Vi a mi padre caer pesadamente sobre el frío cemento del patio. El ardor de los raspones en sus manos y rodillas fue una herida más en aquella noche. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Mientras mi madre corría a llamar al 911, arrastraba a mi padre de vuelta al interior de la casa. En ese instante, Toby ya estaba en la parte delantera, lanzando piedras. Una de ellas impactó en la ventana de la sala, creando una telaraña de grietas en el vidrio. La policía llegó en cuestión de minutos, con las sirenas despertando a medio vecindario. La gente miraba desde sus porches, testigos mudos de nuestra pesadilla. Lo arrestaron en el acto, sin que él opusiera la más mínima resistencia. Mi madre me contó que estaba demasiado consumido por su propia furia alcohólica. Esta vez, los cargos fueron allanamiento, vandalismo y agresión. Pero el desastre no había terminado. En medio de la confusión, algo que mi madre dejó en el fuego de la cocina prendió una cortina. El humo negro comenzó a llenar la casa. Por eso tuvieron que venir los bomberos. Escuché a mi madre llorar al otro lado del teléfono, con la voz rota por el dolor. No era solo por la casa arruinada, sino por haber traído a sus vidas el acoso del que yo intentaba huir. «Perdóname por no creerte», sollozó. «Por no haber visto las señales». Claro que yo tampoco las vi al principio, pero una orden de restricción es una señal demasiado brillante como para ignorarla. Les dije que me alegraba que por fin vieran su verdadera cara. Pero su tardanza había destrozado por completo nuestra relación. Mi padre también intentó disculparse, pero mi respuesta era siempre la misma. No importaba cuánto lo sintieran ahora.
Lo irónico es que aquel episodio de terror resolvió su problema con la asociación de propietarios. Llevaban semanas amenazándolos con multas por la estancia previa de Toby en su casa. Los acusaban de protegerlo y permitir actividades ilegales. Pero después de esa noche, todo cambió. Con los informes policiales y las declaraciones de los vecinos, la evidencia era abrumadora. Esa misma tarde, la asociación tuvo una reunión especial para votar su futuro. La decisión debió ser fácil. 15 minutos. Solo necesitaron 15 minutos para acordar que debían vender la casa y marcharse. El detective también me llamó hoy para darme una actualización. La fianza de Toby fue revocada de inmediato, sin posibilidad de salir. Deberá esperar su juicio encerrado. La fiscalía estaba usando el ataque a mis padres como prueba de que él representaba una amenaza grave y continua. Ya era hora. Ahora se enfrentaba a un expediente mucho más grueso, con cargos que podría sumarle años a su condena. Siento una calma fría al pensar en eso. Esta mañana mi madre volvió a llamar. Me pidió que considerara visitarlos pronto para reconstruir nuestra relación. Mencionó que habían estado leyendo sobre acoso y violencia doméstica para comprender mi historia. No queremos volver a cometer ese error, dijo con voz temblorosa. Qué curioso, respondí. Yo tampoco pienso cometer ese error nunca más. Ese error llevaba el nombre de mis padres. No podía confiar de nuevo en las personas cuya imprudencia casi me cuesta todo. Sé que no se debe patear a quien ya está en el suelo. Pero yo no los estaba pateando. Simplemente no iba a ayudarlos a levantarse. Nadie me ayudó a mí cuando la que estaba en el suelo era yo. Ahora tienen un plazo para vender su propiedad y mudarse, porque nadie en el vecindario los quiere cerca. Nunca me han gustado las asociaciones de propietarios por sus reglas ridículas. Pero en este caso, debo admitir que su intervención ha sido una extraña forma de justicia. Supongo que al menos esta asociación sí me agrada. En cuanto a mis padres, deben vender en un mal mercado. Su casa está parcialmente destruida. Pueden elegir arreglarla o venderla tal como está, pero la fecha límite se acerca. Si no se han mudado para entonces, comenzarán a recibir multas por cada día que permanezcan allí. Es una carrera contra el tiempo que ellos mismos iniciaron. Actualización 4. Esta es una actualización más pequeña de lo habitual, principalmente porque no hay muchas novedades sobre Toby. Solo quiero hablarles de lo que ha pasado con mis padres en estos 2 meses. El silencio de su parte ha sido casi tan ruidoso como la noche del ataque. De Toby, solo puedo decir que su juicio ya tiene fecha para el próximo mes. No sé cuánto durará, pues hay demasiados cargos, pruebas y testigos en su contra. Solo deseo que termine pronto y que lo encierren por mucho tiempo. Me permito fantasear con que me dejen tirar la llave al mar. Mis padres finalmente vendieron la casa. Una vecina me contó que mi papá hizo algunas reparaciones sencillas él mismo. Sin embargo, la cocina y otras partes dañadas se vendieron tal cual. Obtuvieron un precio mucho menor, pero necesitaban el dinero con urgencia para poder mudarse y cumplir con el plazo. Solo sé que se han mudado a algún lugar dentro de la ciudad. La misma vecina que me mantiene informada vio una empresa de mudanzas local. He cortado todo contacto con ellos, así que esta es mi única fuente. Se marcharon con tiempo de sobra, sin arriesgarse a recibir el ultimátum de la asociación. Mi decisión de no perdonarlos sigue firme. Se pusieron del lado de mi acosador, y eso es algo que no puedo olvidar. Actualización 5. Por fin puedo darles la conclusión que tanto han esperado. He dejado pasar el tiempo para la apelación, pero mi ex no ha movido un dedo. La sentencia es firme. Por los cargos de acoso, el ataque a casa de mis padres y todo el infierno de estas semanas, Toby estará encerrado. 7 años. Es una condena alta, pero el juez consideró el patrón de acoso y el peligro que representa. Son 7 años en los que podré vivir tranquila, ocupándome de mí misma sin mirar por encima del hombro. Siento como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. Por fin puedo soltar el aire. Ya no más. Edición. No, mis padres no se han puesto en contacto. Tampoco es que lo desee. No tengo más noticias de ellos por el momento.